tengo un invitado que nos va a ayudar a navegar un poquito esto de lo que estuvo pasando con Cellbrite y Signal. Así que vamos a traer a Valentín Muro. No tengo el teclado, así que... Valentín Muro. Ahí está. Valentín, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Fede. Es un gran tema y es una gran pregunta. Justo ahí en los comentarios preguntan si WhatsApp, por usar el protocolo Signal, incorpora estas defensas, y no, porque básicamente vos podés implementar un protocolo, pero no el andamiaje alrededor de eso, que es de lo que vamos a hablar ahora. Pero antes de hablar acerca de qué es lo que sucedió con Signal, repasemos un poquito de qué trata esta empresa Cellebrite, que es básicamente una empresa que ofrece servicios forenses, generalmente a estados que tienen algún historial bastante turbio de persecución, por ejemplo, activistas como Rusia, Emiratos Árabes, Venezuela, Turquía, Hong Kong, China y también Estados Unidos. Esta empresa Cellebrite arranca entre el año 99, 2000, y los productos que hacían en un principio eran, por ejemplo, como unas cajitas para poder hacer algo parecido de migrar teléfonos que estaban para red CDMA a GSM. Estoy hablando de hace más de 20 años. Siguen como iterando sobre ese producto y a partir de 2007 empiezan a armar estas cajitas que se llaman UFED, que viene de Universal Forensic Extraction Device. Básicamente lo que vos decías, necesitas tener control físico del aparato para conectarlo a una de estas cajitas y generar básicamente un backup. El valor que te da esta herramienta es que viene con otra tool que lo que te permite es navegar todo lo que vos extraes de una manera como amigable. Entonces, por eso es que yo te vendo este producto y vos agarras un teléfono, lo conectás y ves todo lo que tenía dentro. En el medio, solo para repasar, en los últimos 10 años hubo muchísimos problemas con esta empresa, sobre todo porque desde entonces tienen denuncias, por ejemplo, de que lo usó la policía de Michigan para revisar de manera ilegal teléfonos de activistas. No sé si te acordás la disputa, que es un tema aparte interesantísimo, la disputa con Apple y el iPhone que querían desbloquear. Y Apple se opuso y medio que hizo como una especie de como postura de la industria, si se quiere, y en eso el FBI finalmente pudo desbloquear el teléfono y se sospechaba que lo hicieron con alguna de estas herramientas, pero hasta ahora siempre lo negaron. Y después, 2017 en adelante, cada vez más clientes de estos que te digo, estados básicamente como haciendo distintas persecuciones y contratos muy, pero muy obscenos con el gobierno de Estados Unidos, que van entre los 2 millones de dólares a los 35 millones de dólares, sobre todo en tareas vinculadas al control inmigratorio. Todo esto durante la administración de Trump. El último evento que teníamos hasta ahora había sido que cuando fueron las manifestaciones en Hong Kong entre 2019 y 2020, esta empresa había estado prestando servicios justamente para lidiar con los teléfonos secuestrados de activistas a los que habían detenido. Hasta ahí, básicamente era una empresa que no mucha gente quería, y algo muy importante, en 2017, que ese fue el otro hito, hay un dump de 200 gigas que se publica en internet de esta empresa, en donde tenían desde dumps de teléfonos que ellos habían obtenido, hasta contratos, como mucha data sensible, todo muy, muy turbio, obviamente. A ver, hablar de lo turbio, de lo oscuro, de lo difícil, creo que siempre es hablar de bandos, ¿no? De cierta manera. Hace poco leí un tweet que me pareció muy gracioso que dice, nadie dice fuck the firefighters, ¿no? O sea, hay como una cuestión de confianza de quienes hacen uso de estas herramientas. Está claro que desde el 2021, si existe un crimen, seguramente hay un celular no muy lejos, ¿no? Y capaz hay una cuestiones de ética, discutir, cuestiones de quién puede tener acceso a qué herramientas, pero acá lo que me parece también atractivo es decir, yo como fabricante puedo tomar una herramienta o puedo tomar una postura frente a otra empresa que también está haciendo un negocio de esto, porque
a ver, desde donde creo yo, ¿no? No hay tantas personas que tengan las capacidades de realizar forense. Entonces, lo que se hace es generar un producto que permita a gente acceder a esas habilidades a escala. ¿Cuál Sí, es? en eso Digo, como sí. bueno, justamente esto lo interesante del caso, que hasta ahora como no entramos, es que justamente todo empieza con básicamente mucha suerte, mucho culo. Moxie, el creador de Signal, iba caminando por la calle, esto es real, y se encuentra un maletín de digamos, un vendor o alguien que ofrece los servicios de este Celebrate. Lo abre, encuentra una cantidad ridícula de cables adentro y encuentra básicamente los dispositivos con los que corren este software que corre en Windows, este famoso UFED y el software de análisis físico. Entonces, agarra y primero que lo primero que hay que entender es que el software este en principio tampoco tiene mucha magia. Es básicamente replica como si fuera un backup de iTunes Connect en un iPhone o un comando por ADB en Android y le pide al teléfono un backup completo. Y después la propuesta de valor justamente es que te permite navegar todos esos datos de manera más amable que si tenés que ir como reconstruyéndolos vos. En eso es que justamente hace un tiempo, unos meses, es que empezaron a ofrecer Signal, los de Celebrate, como una de las apps que podían navegar, porque obviamente, como están lidiando, y esta va a ser la clave en este caso, lo importante es que este software, una vez que tiene acceso al teléfono, que eso tampoco lo tengo muy en claro, si es que el teléfono, por ejemplo, tiene que estar desbloqueado para poder usarlo o no, o si tiene alguna medida en ese sentido. Probablemente no, probablemente el teléfono tenga que estar desbloqueado. Pero en cualquier caso, ahora, está este concepto que es fundamental, es de respecto de si los datos que nosotros recibimos en nuestro sistema es confiable o no confiable. Entonces, es confiable si nosotros tenemos control sobre la emisión de esos datos. Por ejemplo, los datos adentro de nuestro propio programa. Ahora, si yo recibo, por ejemplo, input de un usuario, no puedo confiar en esos datos y por eso tengo que tomar medidas, por ejemplo, para que no me pongan, no sé, como dropear una base de datos en un formulario o lo que sea. El asunto es que como esta app no puede saber, o esta aplicación no puede saber cuál va a ser la naturaleza de los datos, los recibe sin juzgarlos, digamos. Y acá es donde entra como el descubrimiento justamente de Moxie, que lo que se dio cuenta es primero que la app tenía, o sea, no tenía implementadas prácticas muy básicas como de seguridad y de buenas prácticas, al punto de que estaban usando DLLs del 2012, para los cuales hay más de 100 vulnerabilidades parchadas. Tipo, o sea, ese nivel como Yo, de descuido. a ver, cuando leí el post, lo que me llevó a entender es, hay una charla muy buena que se les recomiendo a los que nos están escuchando, después la tiro por acá, es de una persona que se llama Harun Mir, que es de Sudáfrica, y hace como una autocrítica sobre los productos de seguridad y lo que prometen, ¿no? Entonces, que muchas veces generamos soluciones o generamos estas herramientas que nos van a proteger y después son cosas que nos terminan explotando en la cara porque intentan proteger, pero lo que terminan generando es superficie de ataque. Entonces, esta empresa Cellbrite, ¿hasta qué lugar tiene responsabilidad sobre realizar software seguro, verificable y que cómo esta falla puede llegar a, lo que leía un poco en los tweets, puede llegar a corromper su historia como empresa muy relacionada a casos legales?
Eh, este, mm, Había estado viendo, entré al blog post, hay varias gente en el chat que preguntaba de qué iba el blog post y demás. Hay un gráfico que vos lo mencionás, ¿no? Que son las vulnerabilidades por año, y es entender que este software, Celebrite, seguramente utiliza un montón de librerías de código de open source, y bueno, la cantidad de CB, me imagino que son los CVs asociados a las librerías que es de estas DLLs en base al tiempo del build. Y me parece que el hecho de haber salido a hablar, a decir que, bueno, vamos a tomar esta postura frente a esta empresa, me recuerda que deben tener una cantidad de bugs. Que deben decir, mira, si aún así se deciden empezar a parcharlos, los podemos volver locos durante, no meses, años. Con cada release sacar algo nuevo, porque hace falta una sola cosa para corromper una lectura. Imagino, bueno, cada vez que vas a leer Signal, reboto. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Hacerlo más caro. Esto, justamente, porque incluso si lo pensás desde desarrollo de software, está como mal pensada la manera en la que funciona y tiene desafíos también porque nuevamente vos estás leyendo lo que te genera como copia completa de los datos de una aplicación para cada aplicación que puede tener como sus propias reglas y formatos y demás. Entonces, en eso es raro porque te tenés que adelantar a poder procesar y de algún modo como juzgar datos que no sabés cómo van a ser cuando los recibas, más allá de que podés encontrar ciertas regularidades. Y eso justamente así un poco cierra la historia, que al final del post Moxie dice, bueno, en otras noticias completamente no relacionadas a esto, a partir de ahora y de manera aleatoria, Signal va a descargar archivos en el bloque como de datos que le corresponde a la app en Android o en iOS, que son datos que la app no va a chequear ni va a ejecutar ni nada, pero van a estar ahí, o sea que caerían como en el dump. Y nada, y es eso, justamente como pues el nivel de acceso que tiene la app ahora es tremendo. Y lo que dice es que también que no hicieron como disclosure de las vulnerabilidades, porque dicen, lo vamos a hacer si ellos publican las vulnerabilidades que están usando. Y esa es una que, si ellos hacen eso, también se quedan sin producto. Sí, ahí justo, mira, una de las personas del chat dice, el backup del móvil no es la única opción de extracción, ¿no? Como, Sí, me eso es imagino, verdad. en general, gran parte de estos software funcionan explotando algunas vulnerabilidades o fallas de configuración. Eh, entonces, creo que por un lado, ahí Giva mencionaba, ¿no? Que tiene una postura de no colaborar. Entonces, si vos querés acceder por los medios que sea no digo que está defendiendo, sino digo cuáles son los puntos de vista a la hora de analizar estos dispositivos, porque entiendo que deben existir un montón de razones súper importantes que es clave que gente de la ley que trabaja bueno, persiguiendo crímenes, pueda acceder a analizar lo que pasó en una conversación. Pero también, por otro lado, esta idea de mi autodefensa, ¿no? ¿Cuáles son mis herramientas para yo como decido no ser complaciente o colaborar? Entonces prefiero tomar esta postura. Me parece súper atractivo y te hago una pregunta. Celebrite igual no es una empresa pequeña, ¿no? No, y bueno, de hecho, o sea, es que nuevamente, un poco estaba en la conversación, en los últimos 10 años, que son los 10 años en los que más creció, es la era dorada del smartphone. Y además esto que vos decías, tenemos teléfonos en todo lo que hacemos y demás. Entonces en eso, también lo que ofrece Celebrate es mucha comodidad, nuevamente, porque si bien el backup del móvil no es la única manera de extraer datos, probablemente lo que tienen es que es una herramienta como rápida, relativamente barata y sucia, que te genera un backup y, digamos, piensen que el usuario final de esto probablemente sea, digamos,
alguien que no necesariamente está instruido en seguridad informática siquiera. Entonces tiene que ser bastante sencillo de realizar y, digamos, todo el proceso. Y en eso creció tanto que incluso ahora está por entrar, justamente el 8 de abril se comentaba la posible evaluación de la empresa en 2.400 millones de dólares. Un Y el cambio. asunto es que es una En pesos, empresa ¿no? que, sí, es una empresa que tiene básicamente como su producto estrella es este. Y, y ahora, no solo eso, sino que ya hay un caso en Maryland en donde un abogado pidió que se revise básicamente una condena donde aparentemente se había usado como evidencia tomada de esta app. Y ese es básicamente como el mayor riesgo. En términos realistas, es poco probable que las condenas pasadas sean revisadas, pero a futuro, una herramienta que ya no tiene reputación es muy difícil de seguir empujando como algo confiable. Y este negocio es el negocio de la reputación, justamente, y de justamente la fiabilidad de los datos que vos estás exponiendo. Entonces, si vos me decís, que esto estuvo sucediendo durante mucho tiempo y vos a partir de ahora no vas a tener garantías de lo que generes, lo que sí, o sea, lo más probable es que aparezca otro, eso seguro. A ver, creo que si tenés una evaluación de 2.400 millones de dólares, seguramente algo de market share tenés. Ahí nos tiraban antes, líder de mercado. Yo creo que, ¿cuál es la problemática? La relación de cantidad de personal idóneo con capacidades versus la cantidad de casos que hay. Primero, ahí ya hay una desproporción. Y la otra es, hay una política muchas veces que es, ¿qué hacemos con los problemas? Bueno, le tiramos guita a los problemas. Entonces, creo que se vio mucho en las protestas de Black Lives Matter la militarización, ¿no?, de la policía, ¿no?, donde vos veías a algún departamento de policía con un MRAP. Un MRAP es un coche antibombas que en general se gestionó mucho durante los conflictos de Afganistán e Irak, en Estados Unidos. Entonces, a lo que voy es, ¿hasta qué punto hay un exceso de capacidades y hasta qué punto hay una necesidad válida? Pero en el medio, digo, y esa es una discusión ética que se tiene que tener y capaz son las restricciones mismas del sistema legal, es hasta qué punto está bien o hasta qué punto tenemos el derecho de hacer tecnologías que se defiendan por sí solas. Y ahí entra también esto de lo que pasa con nuestras herramientas cuando y como que están como en la naturaleza y ya en términos como del diseño de las herramientas, esto que en realidad si lo pensás es una posibilidad lógica muy obvia. Eso es lo que muchas veces a mí me fascina de las historias de cuando aparece básicamente como esto, como a veces como las historias de algunos Zero Days o como cómo se llegó a algunas cosas que decís, ¿cómo puede ser que esto se le haya pasado a alguien y que nadie haya pensado porque es muy básico, justamente incluso hasta surgió en los comentarios, que básicamente tenés cosas, es a lo que te estás exponiendo. Entonces, vos justo lo decías al principio, son muy claras las amenazas a las que te estás enfrentando cuando haces una herramienta de este tipo. Como, ¿cuál fue la medida que tomaste? Y en eso, quizás también lo que pasa es que son herramientas que tienen baja circulación a pesar de todo. Y Moxie de hecho lo menciona, que tenía un par de como, el terminal tenía un par de como de medidas contra la piratería de la herramienta. Básicamente vos no creo que haya un torrent de UFED. Te No sorprendería. sé, O sea, en más de un pero departamento de una fiscalía, ver un CD que debe decir en case con marcador indeleble, que es otra no, compañía. pero es que fuera de joda, en términos incluso que hablábamos antes de como cuáles son como tus estrategias defensivas, muchas veces es la baja circulación del software. Menos ojos mirando un software en cierto sentido lo hacen más seguro. Y esto, si vos, por ejemplo, te asegurás que solamente este software corre en los 15 terminales que yo tengo dando vueltas alrededor del mundo, y es menos probable que alguien pueda hacer una auditoría de seguridad.
Es que ahí creo que es el tema central y hay varias personas ahí que me coparía que tiren en el chat, que es, creo que gran parte de los casos, y hubo un caso acá muy conocido que es el de Jaime, ¿no? De que hubo, hicieron un análisis forense, leyeron todos los mails y lo que fueron, atacaron a invalidar la recolección por diferentes cuestiones. Y ha pasado, tipo, la metodología. Entonces yo creo que es una discusión para mí increíble, más allá de, no sé si quién tiene razón en todo esto, pero creo que nos abre la puerta de que estamos entrando en una etapa donde la sofisticación está a la vuelta de la esquina y cada vez tomar decisiones sobre en qué confiar y en qué no van a ser difíciles. Sí, y en qué lugar también va esto, que es la discusión eterna de si tiene que haber, no lo digo en sentido estricto, pero es la discusión acerca de los backdoors. Y si hay un esquema en el que puede haber como backdoors legales, esa fue la discusión en torno a Apple también, como hay como una forma en que la policía, digamos, diga, soy la policía, déjenme entrar en este teléfono, que es lo que se está discutiendo acá también. Y si la pérdida sería mayor, si se permite algo así por diseño en nuestros sistemas, que la no persecución de un criminal a quien se podría condenar gracias a la evidencia que está en un teléfono. Y ahí generalmente la balanza se inclina hacia el lado de debilitar sistemas, a la larga es peor para todos que se te escape un delincuente. Totalmente. Yo creo que, como le dirían a Spider-Man, ¿no? ¿Viste? Todo tiene una responsabilidad y a veces una responsabilidad ética muy individual. Creo que las capacidades están otorgadas con los derechos y los derechos también tienen que ver mucho con los roles de lo que pertenece al Estado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no? Vos tenés derecho a protegerte y tu privacidad? ¿Y hasta qué derecho el Estado tiene de entender para buscar tu culpabilidad alrededor de un crimen? Que puede estar relacionado o no con tu celular, digo, puede ser cualquier otra cosa, puede estar hablando con la persona equivocada, puede ser perseguido políticamente. Entonces, muchas veces cuando hablamos de discusión no es con casos que capaz sí tienen razón, el problema es cuando esos poderes se abusan o se utilizan para otras cosas que puede ser el espionaje, ¿no? Así que ah, creo que va Y en por ahí. eso, Sí. y ahí viene también estas recomendaciones de viaje que son fantásticas de, por ejemplo, no usar como protección biométrica de nuestros dispositivos, por ejemplo, la huella digital, porque básicamente, nada, te puedo dormir y usar tu mano para desbloquear tu teléfono y después usando mi terminal de Celebrite me bajo una copia entera y veo todo lo que estuviste chateando con tus amigos por Signal. Y ahí creo que viene todo, hay que hacer un crowdsourcing de que cualquiera te pueda hackear y para eso vamos a hacer el software gratis y me parece que Cellbrite está repartiendo. Así que esta vez te despido, Valen, con otra música. A ver, quiero ver si la reconoces porque no tengo las habilidades de compartir pantalla. A ver si la reconoces, a ver cómo suena. No robarás en case. Ah, No te copiarás herramientas forenses. No leerás de sí, un sí. capítulo con imágenes JPG o fonts del año 99. No No, imprimirás un auto. exactamente, no imprimirás un auto. Creo que se viene un futuro interesante y la piratería va a ser clave para entender de qué están hechas las cosas con las que se nos pueden juzgar. Así que a meter ojos, Por ¿no? lo pronto, en este partido ganó Moxie, definitivamente. Ahí va. Saluda a Moxie. Gracias, Valen.